Un hermano me pregunta desde Paraguay, a través de las redes sociales, ¿qué cosa es un catequista o qué cosa debería ser un catequista? ¿Cuáles son las notas características que debería tener un catequista? Y esa es una pregunta bella y atractiva, entusiasmante para mí, porque demuestra que aquellos hermanos que son los eslabones fundamentales de la transmisión de la fe, es decir, los catequistas, ese último eslabón gracias al cual la fe se transmite, porque lamentablemente los principales transmisores de la fe, que son los padres, no siempre cumplen con su responsabilidad. Es más, en la mayoría de los casos creen que la educación en la fe es materia de la educación religiosa, de la educación en la parroquia, en la iglesia, y no ellos. Y en mi experiencia, tantos años de haber sido bendecido con la amistad de varias familias católicas de distinto tipo, con distinto número de hijos, familias súper numerosas, familias con un número reducido de hijos, y las familias que han sido exitosamente cristianas son aquellas que han enseñado desde el hogar. Pero el catequista es un eslabón imprescindible. Al final, el catequista es el que va a enseñarle la fe de una manera más sistemática e introducir al hijo o a la hija, por más bien educados en la fe que estén, a su vínculo con la comunidad cristiana, es decir, esa familia extendida que es la comunidad cristiana, la parroquia, el movimiento, etc. ¿Y cuáles son las características del catequista? Estas características fueron definidas de una manera muy clara, sencilla y hermosa por San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Catequesi Tradendae. La exhortación apostólica Catequesi Tradendae es una de sus primeras exhortaciones apostólicas, porque fue publicada en 1979, poco después de un sínodo. Fue una exhortación apostólica post-sinodal, es decir, fue después de un sínodo realizado sobre el tema de la catequesis, ¿no? Entonces, en esta Catequesi Tradendae, San Juan Pablo II va yendo capítulo por capítulo sobre lo que significa la catequesis y cómo la catequesis es absolutamente central. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la misión que Jesucristo le deja a los discípulos. Ahora vayan y enseñen todo lo que ustedes han aprendido. Y obviamente esa enseñanza, explica San Juan Pablo II, no puede ser una enseñanza puramente teórica. Y por eso el catequista no puede ser el que en algunos casos es el caprichoso o la caprichosa que arbitrariamente enseña a los niños, abusando intelectualmente de ellos, doctrinas que a ellos les provocan, o a los adolescentes o jóvenes, ¿no? Y en consecuencia enseñar lo que a ellos les parece que es la doctrina católica y no la doctrina tal cual es, no con fidelidad a lo que enseña la Iglesia. Una persona que quiere enseñar lo que se le da la gana sobre la moral, el sexo, el matrimonio, y no lo que enseña la Iglesia, es una persona que debería iniciar su propia secta y debería ser completamente auténtico y transparente, no abusar de la confianza que le ha dado el sacerdote, creyendo que la persona va a enseñar la verdad de la Iglesia, y luego engañar a las personas. Y esto me ha sucedido a mí como experiencia, no obviamente como alguien que recibe la catequesis, sino como alguien a la que muchas personas han venido a quejarse: el catequista, la catequista de mi parroquia enseña esto, y el otro, cuando le he confrontado, dicen que ellos enseñan lo que ellos creen en conciencia. Ese no es el papel del catequista. El catequista es el papel de enseñar lo que enseña la Iglesia. Al final, cuando yo trato de hacer las matemáticas psicológicas, digamos así, de por qué una persona que no cree lo que le enseña la Iglesia
se pone en la posición de alguien que debe enseñar lo que enseña la Iglesia y desde allí mentir y engañar y enseñar lo que le provoca. No logro entender qué hay en la mente de esas personas. Yo no voy a ir a un templo yoga y decir, soy un maestro yogi, para que pongan delante de mí un grupo de discípulos que están esperando aprender la doctrina yogi y de repente yo les comienzo a enseñar la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué engañaría? Eso no sería evangelizar, sería engañar. Yo le digo a la gente que soy alguien que enseña la fe católica a través de los medios y enseño lo que enseña la Iglesia, no lo que me parece a mí. Sobre distintas situaciones que son de juicio prudencial, como en el campo de la doctrina social de la Iglesia, yo puedo dar mi opinión, pero siempre con la transparencia de decir, esta es mi opinión, y llego a esta conclusión por esta razón. Pero nunca decir, yo enseño lo que me provoca, y solamente porque me provoca, aprovecho vilmente una responsabilidad asignada, que es la de enseñar la doctrina de la Iglesia, para enseñar lo que a mí me provoca. ¿Qué tipo de patología de autorreferencia puede ser esa? ¿No? Lamentablemente existe, y esas personas tienen que ser denunciadas al párroco. Y si el párroco no hace caso, tienen que ser denunciadas al obispo, porque es una posición tan delicada la de ser discípulos de Jesús y ser sucesores de los apóstoles en esta tarea de enseñar la fe con toda la vida, ¿no? Entonces, cuando la catequesis tradense, el Papa San Juan Pablo II nos dice cuáles son las características del catequista, nos dice que el catequista es fundamentalmente una persona que trata de imitar al Señor Jesús en la enseñanza de la doctrina. ¿Y cuáles son algunas de esas características? Jesús enseña con verdad, no dice lo que la gente quiere escuchar, dice la verdad que le ha revelado el Padre. Jesús habla con verdad. Y eso supone un nivel de valentía y de honor en la predicación de la fe, de una cierta audacia. En segundo lugar, Jesús predica con paciencia, utiliza parábolas, símbolos, gestos, de tal manera que las personas entiendan. Y cuando los apóstoles no entienden y él les pregunta, y ellos le preguntan, él responde con paciencia. En tercer lugar, San Juan Pablo II destaca cómo esta enseñanza es una enseñanza que Jesús realiza no solamente con sus palabras y sus gestos, sino con toda su vida. Es decir, hay una coherencia que obviamente estos engañadores de los que he hablado, que asumen la postura de catequista y enseñan lo que se les da la gana, y que van a enfrentar el juicio de Dios, estas personas no tienen esa coherencia. Justamente por eso enseñan cosas erradas, en buena medida porque no pueden vivir la coherencia, no viven la coherencia, y en consecuencia no deberían ser catequistas, no deben ser catequistas. Esta coherencia es especialmente para que el catequista comprenda esta vocación enorme que tiene, ¿no? Tenemos un solo Maestro, Jesucristo, dice el Papa San Juan Pablo II en la exhortación, ¿no? Y es un Cristo que enseña. Y luego pasa revista a la historia de la catequesis, que tan antigua que es desde que comenzaron a predicarla los apóstoles, y luego los primeros padres de la Iglesia, y luego los grandes santos, ¿no? Y esa es la razón por la cual el catequista tiene que ser alguien sediento de
de formación, ¿no? Que tiene que estar sediento de conocer bien todas las enseñanzas de la Iglesia y tratar de absorberlas y adquirirlas de la mejor manera. Y por eso Catequesis Tradende va explicando cómo debe ser la formación de los párvulos, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, la importancia de adaptar la catequesis a los jóvenes, la catequesis a los minusválidos, a los jóvenes sin apoyo religioso, es decir, aquellos jóvenes que vienen de propia inquietud a la parroquia buscando algo, ¿no? Y a los que no solamente hay que ofrecerles un grupo juvenil y música y cantitos y fiestas, sino la predicación, la enseñanza, sobre todo sabiendo que hay que darles una enseñanza adecuada y sólida porque no van a tener apoyo en su casa, que es lo que me pasaba a mí de adolescente. Mi mamá había dejado de practicar, mi papá se declaraba no creyente y mis primeras catequesis eran unas catequesis que no encontraban resonancia en mi hogar. No conflicto, no agresión, nunca, y esto agradezco a mis padres por haber sido respetuosos, pero ciertamente ningún apoyo, ¿no? El documento habla de las catequesis diversificadas y complementarias y ofrece además métodos y medios de la catequesis. Por tanto, al hermano que me hace esta pregunta y a todos aquellos interesados, existe este documento, Catequesis Tradende, que es muy sencillo, muy claro y que tiene capítulos que son realmente atractivos y convincentes, ¿no? El capítulo 7 de la Catequesis Tradende, por ejemplo, dice cómo dar la catequesis, la diversidad de los métodos, la encarnación de los mensajes en las distintas culturas, el aporte de las devociones populares, la importancia de la memorización y después habla de las actitudes en el capítulo 8, que es la alegría de la fe en un mundo difícil. Un catequista no puede ser una persona triste, amargada, derrotada, que al final enseña por automatismo, enseña bien, enseña la verdad, pero la enseña sin entusiasmo porque cree que el mundo cristiano ya se acabó y que no hay nada que hacer y que ganaron los malos y que la película se ha acabado. Esa no puede ser la actitud de un catequista. El catequista tiene que estar lleno de un optimismo dramático, de un optimismo cristiano, no un optimismo tonto, no, porque la realidad es la realidad y es una realidad difícil. En el 1979 ya lo decía la Catequesis Tradende, ¿no? Imagínense ahora, pero donde sabemos que finalmente la victoria pertenece a Jesucristo. Entonces, para una lista completa de qué cosa debe ser un catequista, este documento, la Catequesis Tradende, sigue siendo un norte absoluto e indispensable. Y para aquel que quiere formar catequistas o aquel que se quiere formar como catequista, es un documento indispensable. Que tengas un buen día.